Hoy, nos aventuraremos en las profundidades de este archivo legendario. Desvelaremos 6 tipos de secretos que, según las teorías más audaces, el Vaticano podría estar ocultando. Desde evangelios que contradicen la Biblia oficial, hasta pruebas de contactos inimaginables o revelaciones de crímenes que jamás salieron a la luz. Prepárense para un viaje al corazón de la verdad censurada, donde el poder, la fe y el misterio se entrelazan en un enigma que, si fuera revelado, podría cambiar el mundo para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ninguna iglesia, ni en los libros de historia que estudiaste. 1. Los evangelios apócrifos originales y textos gnósticos. En el corazón de la fe cristiana, los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la base de la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el Archivo Vaticano podría albergar un secreto explosivo: las copias originales o manuscritos únicos de numerosos evangelios apócrifos y textos gnósticos. Estos escritos, que circularon en los primeros siglos del cristianismo, fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico por la Iglesia, declarados heréticos y sistemáticamente suprimidos. Si estos documentos salieran a la luz, podrían cambiar la historia del cristianismo para siempre. Algunos apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena, sugieren un rol mucho más prominente para las mujeres en los inicios de la Iglesia. Otros, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, presentan versiones alternativas de las enseñanzas de Jesús, o narran eventos de su vida o de otros apóstoles de formas que contradicen la narrativa oficial. Revelaciones sobre la vida familiar de Jesús, su celibato o su divinidad podrían socavar dogmas fundamentales y la figura de Cristo. El Vaticano ha defendido la exclusión de estos textos por ser no inspirados, pero su existencia en el archivo secreto siempre ha alimentado la sospecha de que ocultan verdades incómodas sobre los verdaderos orígenes del cristianismo. 2. Pruebas de la descendencia de Jesús o la verdad del Santo Grial. Dentro de los archivos secretos del Vaticano, los rumores más explosivos giran en torno a documentos que, si fueran reales, desafiarían siglos de doctrina cristiana. Se especula con la existencia de registros que prueban que Jesús de Nazaret tuvo descendientes, o que la verdad detrás del Santo Grial es mucho más que un cálice místico. La Iglesia ha defendido la virginidad de María y el celibato de Cristo como dogmas inquebrantables. Sin embargo, teorías populares sugieren que el Grial no es un objeto, sino una línea de sangre, la de Jesús y María Magdalena. Si el Vaticano guardara pergaminos que confirmaran la existencia de una descendencia directa de Jesús, esto no solo redefiniría su divinidad y humanidad, sino que también cuestionaría la base de la sucesión apostólica y la autoridad eclesiástica. La implicación de que la Iglesia habría ocultado deliberadamente esta verdad por milenios para mantener su control sería devastadora. El secreto no solo reescribiría la historia de la fe, sino que avalaría la credibilidad de la institución, llevando a una crisis de fe global al revelar que los cimientos mismos del cristianismo podrían estar basados en una narrativa incompleta o manipulada. 3. Registros de contactos con civilizaciones antiguas o alienígenas. Entre los misterios más audaces y especulativos que se rumorean en el Archivo Secreto Vaticano, algunos desafían por completo nuestra comprensión de la historia humana y del universo. Se habla de la existencia de documentos que sugieren contactos o influencias con civilizaciones perdidas o altamente avanzadas de la antigüedad, como la mítica Atlántida, cuyo conocimiento avanzado podría haber sido custodiado por la Iglesia. Estos registros, si existieran, podrían revelar que ciertas innovaciones o saltos culturales en la humanidad no fueron resultado de una evolución lineal, sino de una intervención externa que la historia oficial ha borrado. Pero la teoría más impactante, y la que realmente eleva el misterio a escalas cósmicas, es la que insinúa la presencia de registros sobre encuentros con inteligencias no humanas, es decir, entidades extraterrestres. Estas teorías, aunque parecen ciencia ficción, se alimentan del interés del Vaticano por la astrobiología y de algunas declaraciones ambiguas de prelados sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Si el archivo secreto guardara pruebas tangibles de tales contactos, esto desafiaría la concepción tradicional de la creación divina y el lugar único de la humanidad en el universo.
La revelación de que no somos la única creación de Dios, o que hubo otras intervenciones en la historia de la Tierra, podría generar un cisma científico-religioso global. Forzaría a la Iglesia a reinterpretar dogmas fundamentales sobre la redención y la relación de Dios con el cosmos, y obligaría a la humanidad a confrontar su verdadera soledad, o, más aterradoramente, su falta de ella, en el vasto espacio. Un documento así no solo reescribiría la historia, redefiniría la teología y la existencia misma. 4. La verdad. Detrás de las profecías de Fátima y otros secretos revelados. Las apariciones marianas, como las de Fátima en 1917, han sido momentos cruciales de revelación para la Iglesia Católica. La Virgen María, supuestamente, entregó a 3 niños pastores una serie de secretos sobre el futuro del mundo. Oficialmente, la Iglesia ha revelado 3 secretos de Fátima: una visión del infierno, la profecía de la Segunda Guerra Mundial y la caída del comunismo, y el famoso tercer secreto, interpretado como el atentado contra Juan Pablo II. Sin embargo, el Archivo Vaticano podría contener una verdad mucho más impactante y aterradora. Existen teorías persistentes de que la versión completa del tercer secreto de Fátima nunca fue revelada en su totalidad, o que partes fueron deliberadamente ocultadas por el Vaticano por miedo a generar pánico o a exponer verdades incómodas sobre la propia Iglesia. Se especula con que el archivo guarde versiones no expurgadas de esta profecía, o incluso otras revelaciones apocalípticas de otras apariciones marianas, como la Salet o Akita, que nunca han visto la luz. Si estos documentos salieran a la luz, podrían exponer secretos terribles sobre el futuro de la Iglesia, catástrofes globales o incluso una revelación sobre la apostasía dentro de la propia jerarquía eclesiástica, generando una reinterpretación radical de eventos bíblicos y un posible pánico global. 5. Documentos que revelan crímenes horribles y encubrimientos papales. Quizás los secretos más perturbadores que el Archivo Vaticano podría esconder son aquellos que exponen la faceta más oscura del poder eclesiástico. Se especula con la existencia de registros detallados de crímenes horribles y encubrimientos masivos que la Iglesia ha silenciado por siglos. Hablamos de pruebas irrefutables de asesinatos de papas, cardenales o figuras importantes cuyas muertes fueron declaradas naturales o misteriosas, pero que en realidad fueron eliminados por intrigas internas o disputas de poder. Estos documentos podrían revelar la verdad detrás de las conspiraciones papales, la corrupción sistémica en niveles altísimos que afectó decisiones y finanzas, y los encubrimientos de abusos que han sido una mancha recurrente en la historia de la Iglesia. Si salieran a la luz, estos registros no solo mancharían la imagen de papas venerados y figuras de alto rango, sino que también desafiarían la propia santidad de la institución, revelando una cara de poder, manipulación y crueldad que avalaría la fe de millones de fieles y reescribiría la historia moral del cristianismo. La verdad sobre estos encubrimientos es uno de los mayores miedos del Vaticano. 6. Evidencias de la manipulación o falsificación de textos bíblicos. El secreto más explosivo que el Archivo Vaticano podría guardar, y el que tiene el potencial de cambiar toda la historia del cristianismo, son las pruebas de la manipulación o falsificación de textos bíblicos. La Biblia, para millones de fieles, es la palabra inerrante de Dios, el fundamento mismo de su fe. Sin embargo, persisten teorías de que la Iglesia, a lo largo de los siglos, pudo haber alterado, omitido o añadido pasajes cruciales por conveniencia política, doctrinal o para consolidar su poder. Si en el archivo existieran manuscritos originales o correspondencias que indicaran que la Biblia como la conocemos fue deliberadamente modificada en puntos clave, como la divinidad de Jesús, la jerarquía eclesiástica o la moralidad sexual, esto desafiaría la propia autenticidad e inerrancia de las Escrituras. La revelación de que la palabra de Dios pudo haber sido editada por hombres para fines terrenales podría llevar a una crisis de fe global sin precedentes. Socavaría la credibilidad de toda la doctrina cristiana, la autoridad papal y la base misma de la creencia, transformando completamente la comprensión de lo que se considera verdad sagrada y lo que el Vaticano ha estado guardando celosamente en la oscuridad. Hemos abierto una rendija a los secretos más celosamente guardados del Archivo Vaticano.
desde evangelios apócrifos que reescribirían la vida de Jesús, hasta la posibilidad de contactos extraterrestres o la manipulación de la Biblia misma. Estas verdades, si fueran reveladas por completo, no solo cambiarían la historia del cristianismo, sino que sacudirían los cimientos de la fe de millones de personas en todo el mundo. El Vaticano, a lo largo de los siglos, ha sido un guardián implacable de estos misterios, consciente del poder que reside en el conocimiento y en su control. La existencia de estos documentos nos recuerda que, incluso en la institución más sagrada, hay historias que se han escrito en las sombras, verdades que se han silenciado para proteger dogmas o agendas. El archivo secreto no es solo una biblioteca, es una cápsula del tiempo de enigmas que esperan ser descifrados, un testamento silencioso a una historia mucho más compleja y turbulenta de lo que jamás nos han contado. Si los secretos del Vaticano te han dejado sin aliento, ¿imaginas qué otras verdades ocultas se esconden en los rincones más recónditos del mundo?